A mi familia, por su amor y paciencia ilimitada. Un mar en calma. El sonido de un viejo reloj avanzando, a punto de quedarse quieto. Un largo sendero de flores. Una llamarada incesante. Tranquilidad e inquietud. Angustia y miedo. Infinidad y finidad. Un mar de expresiones. Olas de ideas. Lluvias de circunloquios. Es el fin del camino. Dar la vida, separarse, marcharse, partir de aquí, que en paz descanse. Me agrada imaginar un par de ojos que me den el ocaso, el sol ocultándose, el cese de su luz y calor, mientras poco a poco percibe el manto frío de una noche oscura, pero estrellada, con la lejana certeza de un próximo amanecer. Escucho la voz de personas quejándose de la malicia de la naturaleza. ¿Por qué se nos ha engendrado para un periodo escaso? Porque el espacio de tiempo que nos da transcurre tan veloz, tan rápidamente que, con excepción de unos pocos, casi todos quedan incapaces ya en la propia preparación de la vida. ¿En qué medida la muerte es pensable o imaginable? ¿Y qué implicaciones tiene una auténtica relación por medio de lo pensado o imaginado? La anticipación agudiza los sentidos e intensifica los cumpleaños, los festejos, las vacaciones. Por fortuna o desgracia, también puede magnificar la posibilidad o la realidad del perecer. Por lo que sabemos, somos la única especie consciente del carácter inevitable de nuestra propia muerte. ¿Un soliloquio o un ultraje? Al tocar este tema, cuando escuchamos sobre él, automáticamente sentimos rechazo, pues se habla del fin de la corporeidad o existencia física de un ser. En otras palabras, de la desaparición de alguien. Esto supone el miedo a la muerte y la superación de dicho temor, que es filosóficamente pertinente desde Sócrates, quien sugiere en la Apología de Platón que una relación virtuosa con la muerte significa ante todo reconocer nuestra ignorancia acerca de ella. Esto porque la muerte suele aparecer como un problema que, al ser de suma importancia para nosotros, se encuentra fuera de nuestra experiencia y conocimiento. De esa manera, la muerte es la línea de horizonte del pensamiento. No puede existir, ya que nunca aparece. Ante este suceso, nos invaden muchas preguntas, entre otras, sobre el rumbo que toma el alma de la persona fallecida, o también qué ocurrirá con ese ser. Esta indagación puede ser a veces una actitud de misterio. En efecto, la muerte es un misterio, que nos lleva a la urgente pregunta, ¿cuál es el significado de la muerte del hombre? O de otra manera, ¿qué dice la muerte de nosotros? Así, abordar la noción de la muerte desde diferentes perspectivas, entendida esta como parte y extensión de la vida. Dicho esto, ¿cómo comienza este planteamiento sobre la reflexión del ser? Martin Heidegger consideraba que el hombre, o Dasein, como a él lo llamaba, se encuentra en una dialéctica constante. Esta va haciendo su mundo y el mundo lo va haciendo con él. Juego que sigue hasta que aparece el tema de la muerte, y mediante el cual se puede situar en una dimensión diferente. Esto, desde el significado, como Heidegger, se nos ha enseñado a pensar la vida como algo futuro y no la muerte como algo que crece. Sin embargo, a mi consideración, el pensar, meditar o reflexionar nuestro perecer es algo latente, una deuda, una tarea por realizar. La muerte es lo más cierto que la guarda la vida y al mismo tiempo aquello que la ajena. Aristóteles y los griegos sugirieron los elementos movimiento, espacio y tiempo, los cuales se encuentran vinculados entre sí, como formas o modos de lo continuo. A esto lo denominaban kinesis, entendido como un movimiento hacia un fin con sentido y dirección. Para Heidegger, este fin no es un acabamiento, por una razón, aunque difícil de acceder, muy sencilla. No da cabal respuesta completa al aspecto de la continuidad y el carácter incesante de la vida del ser, es decir, algo que nunca tiene un final establecido. La muerte es, en Heidegger, el fin de una continuidad incesante. De este modo, la vida siempre se dirige a un horizonte último, que es un horizonte indeterminado, pero determinante en lo particular, quizás en lo pensable, en el mundo. Cabe decir que todo esto es posible gracias al Dasein, persona, ser ahí, capaz de interpretar, necesitado de interpretación y en estado interpretado, siendo un modo de vivir rodeado de posibilidades hasta el dejar de ser. Con esto se quiere significar que la vida humana es interpretación, es una vida vivida desde el viviente, una vida llena de acontecimientos que nos hacen escoger entre posibilidades y en cierta parte a espera de un final indeterminado. Hannah Arendt, filósofa alemana del siglo XX, consideraba que somos seres destinados a iniciar y continuar,
Arendt concibe a la muerte no como el término de la existencia, sino como un final biológico que, aunque sea ineludible, no es el fin del ser, puesto que la vida no es esperar la muerte, sino comenzar lo nuevo, blindado por la infinitud de la natalidad. Lo que quiere decir que el ser humano no llega al mundo para morir, sino para dar continuidad, vale decir para comenzar, para iniciar, para ser principio y ser comienzo. Carl Jung mencionaba que hay partes de la psique que no están limitadas al tiempo y al espacio. Bajo esta tutela, podríamos decir que tanto Jaeger como Arendt plantean que el comienzo que está antes y estará después de nuestra existencia es la garantía de romper un final predecible, del cual nos hacemos conscientes cuando nos preguntamos sobre nuestro perecer. De este modo, dado que hay un comienzo, la libertad encuentra un amplio y fértil terreno. Una buena abstracción es la diferencia que hace Arendt entre mortales e inmortales. Los primeros, aquellos que se dejan sobrepasar por la conciencia biológica de su existencia. Los últimos, aquellos cuya acción trasciende la vida individual desde el nacimiento hasta el momento de óbito, mostrando la capacidad de producir acontecimientos significativos para la felicidad y la libertad, donde a pesar de nuestra mortalidad, podemos realizar actos inmortales, huellas imborrables, que pueden perdurar a través del tiempo. En fin, ¿cuál es el propósito de tener un pequeño o superficial conocimiento de estas ideas? ¿Cuál era uno de los objetivos de Arendt? La doctora Elizabeth Kubler-Ross nos da una respuesta que es, además de conocer y en cierto modo poder familiarizarse con el óbito, es ya sea contrarrestar o afrontar no el miedo, sino la angustia. A primera impresión, en la persona se da un comportamiento que le hace huir de la realidad, es decir, de su realidad, viviendo disperso, preocupado y pendiente de lo ajeno, atento a las cosas y olvidado de sí. La angustia nos envuelve en un sentimiento de extrañeza inquietante. Este estado de angustia suele hacerse patente cuando uno ha comenzado el ejercicio del pensar la posibilidad más real. En la angustia, el mundo no puede ofrecer nada, ni tampoco la coexistencia de otros, quitando la posibilidad de comprenderse a sí mismo. No se puede comprender de manera plena todo lo que la angustia muestra. Por esto, se la afirma como una experiencia gradual, ya que no se puede comunicar la totalidad de tal experiencia. Su progreso, como carácter individualizado, no ajeno, pues nace del sentimiento de inhibibilidad y del deseo de conocer y asumir el fin último aparente de nuestra vida como un paso, a lo que Heidegger llama estar vuelto hacia la muerte. De igual manera, Søren Kierkegaard habla de la angustia, pero no desde un lugar de pasarlo mal, sino que analiza lo que significa la existencia, el estar aquí. A lo que esto refiere, Kierkegaard consideraba que necesitamos tomar decisiones, y esas decisiones nos van a llevar a realizar ciertas actividades en dentímetro de otras, pues no podemos abarcar todo al mismo tiempo. Tomar ciertas decisiones nos obliga a renunciar a otras actividades. Aquí encontramos la angustia del devenir, con la angustia del qué será de nosotros y de nuestro futuro. De allí la famosa frase, la angustia es el vértigo de la libertad. Kierkegaard buscando que vivamos una vida auténtica. Al final, la angustia no es el miedo a dejar de vivir, sino el reconocimiento de una ausencia de fundamento de nuestra existencia. Pero quizás en nuestra contemporaneidad hay grupos, o más bien un carácter provisto de una perspectiva diferente a la angustia y en tanto a la muerte. Así, ¿dónde podemos conocer o escuchar más acerca de la angustia? En el panorama de la cotidianidad, donde la finitud es un asunto íntimo, donde imagino una muralla muy grande con las perspectivas anteriores, al mencionar el perecer en sociedades individualizadas, donde la noción está limitada por la delgada línea entre tranquilidad y angustia. De esta manera, situarnos en una perspectiva más contemporánea conllevaría a hacer un contraste con las ideas anteriores y llevar el tema como un problema para afrontar realidades ineludibles. Así, ocurre un fenómeno que no es nuevo, en donde se rompen tradiciones milenarias que testimonian la realidad, que la muerte ocupaba un lugar importante dentro de la colectividad. En tanto, en tiempos contemporáneos, se rechaza toda referencia a ella. Podemos recordar que esta sencilla sentencia encierra todo el misterio, la reflexión, la angustia y lleva a plantear que el problema de la muerte para el ser humano está en cómo lo afronta y no en el asunto biológico en sí mismo. De este modo observar la tendencia en Occidente, donde el perecer es de forma discreta, sin impresionar a los niños ni amenazar a los adultos,
donde el fallecimiento, la enfermedad y dolor dejan de ser objeto de reflexión personal y pasan a considerarse de mal gusto. Con un poco de historia, podemos dar cuenta que este no es un fenómeno nuevo, sino una movilidad desde los siglos XI y XV, como lo mencionaba Philip Aries, trazando una curva de afrontamiento colectivo al afrontamiento individual, nos da a conocer cierta muerte domesticada que se traducía en familiaridad, como una forma de aceptación del orden de la naturaleza. Es durante este periodo donde ocurre una reconciliación entre la muerte, el conocimiento y un apego apasionado. Con el paso del tiempo ocurre un relajamiento de los lazos comunitarios y la emergencia de proyectos individuales, momento en que el perecer se desplaza de lo público a lo privado. Edgar Morin mencionaba que este desplazamiento era a causa de dos movimientos. De un lado, la lenta afirmación de la individualidad y por otro, el incremento de las probabilidades de prolongar la existencia individual, es decir, el aumento de la esperanza de vida. Diríamos que dicha disparidad de la individualidad es que se ha extendido con más fuerza y claro, ha traído consigo independencia y bienestar, pero con una tendencia de individuos aislados. El detalle frente a la situación de perecer con dicha afirmación de la individualidad ha significado que los rituales de afrontamiento no se compadezcan con el sufrimiento del ser humano sobre sí mismo. Por esta razón, algunas fórmulas a la hora de expresar sentimientos y emociones se aparecen como vacías de contenido. Esto ocurre porque ciertos recursos expresivos para afrontar la angustia y el sufrimiento fueron construidos a partir de relaciones comunitarias, que proveían de una cercanía emotiva. Un ejemplo de esta situación sería la expresión el saludo de pésame, que dentro de la misma connotación individual podría parecer incómodo, no porque no exista un sentimiento de pesar por el dolor, sino precisamente porque resulta emotivamente imposible comprender la dimensión de ese dolor. Asimismo, para quien lo recibe, puede parecerle un simple formalismo de cortesía. En consecuencia, esto no contribuiría a la configuración de un espacio donde se puedan hacer fuertes descargas emotivas. Aquí lo importante no es simplemente que no haya lugar a una expresión emotiva, como piensan Arias y Norbert Elias, sino a la imposibilidad de construir fuertes canales de comunicación emotiva, que den un profundo sentido al perecer. Para explicarlo de una manera más sencilla, podríamos mencionar a lo que Norbert Elias llamó gran pobreza emotiva. ¿Por qué? Es característica de sujetos cerrados sobre sí mismos, donde la responsabilidad de encarar la muerte recae sobre individuos que al ser hechos bajo la fórmula autocuidado, autosuperación, automotivación, autocontrol, etc., les queda en su práctica. Muy difícil reconocer, en muchos casos de manera dolorosa, la mutua dependencia del afrontamiento. De cierto modo, no hay que confundir la afirmación de la individualidad como figuración social con el contenido que adquiere en las distintas sociedades y grupos humanos. Para el mismo contexto, enfrentarse al hecho de perecer hoy puede ser un espacio en blanco en nuestro mapa social, que esté configurado por muchos otros factores, tales como una ilusión cientificista de superación de la muerte, que refuerza el empecinamiento ciego del ser humano en una inmortalidad, ya no del alma, sino del cuerpo mismo. Otro ejemplo, el endiosamiento del ser humano. A manera de reflexión, considero que el cambio que se ha operado frente a la muerte es que dejó de ser un asunto colectivo a ser algo individual. Samuel Venegas, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, mencionaba que no es que se haya pasado de una muerte que se aceptaba y entonces se esperaba de manera resignada, a una que se niega y por lo tanto sufre más. La muerte para el ser humano siempre ha sido frente de angustia y sufrimiento. Lo que ha cambiado es la forma como se han afrontado los sentimientos y los medios que han construido para hacerlo. Y bueno, una mirada que sintetiza la muerte en sociedades contemporáneas es la que cita Norbert Elias. Mirar frente a la muerte como un dato de la propia existencia, acomodar nuestra vida, sobre todo nuestro comportamiento con otras personas, al limitado espacio de tiempo de que disponemos. Podemos considerar una tarea hacer que la despedida, el final, cuando llegue, tanto el de los demás como el propio, sea lo más liviano y agradable posible, y suscitar la pregunta de cómo se cumple tal tarea. La actitud ante la muerte ha cambiado, sin duda, ya sea por factores extrínsecos bajo la influencia del proceso de la industrialización, la urbanización, inclusive la racionalidad. Pero, ¿qué sería entonces lo contrario? ¿Qué es aquello que puede contrarrestar cierta individualidad y cierta naturalización de la muerte? Si bien no tengo una respuesta muy concreta, sí hay algo de lo que te puedo hablar bien, acerca de la cultura que conozco desde pequeño dado mi lugar de origen.
Con el acceso a la conciencia se logra también la entrada a la noción de futuro, a la capacidad de prever lo que sucederá y prepararse para ello. La noción de futuro está ligada a la idea de trascender la muerte, de sobrepasar nuestra propia finitud por medio de creencias y comportamientos culturales que se han manifestado a lo largo de la historia humana, para sobrevivir la muerte. El estelar, claro, el Día de Muertos. México se ha identificado como un país en el que la muerte es cuestión de risa y de hacer fiesta para el difunto y los fieles difuntos. Esa característica es un estandarte para reconocernos de entre otros. Es parte de nuestra identidad. Así, la muerte suele ser representada por un cráneo o un esqueleto mostrando una sonrisa sempiterna. La Catrina de Posada se carcajea de la vida. La Coatlicuche nos observa inquisidora. En México, la muerte es sufrimiento y diversión. El mexicano tiene dos obsesiones: el gusto por la muerte y el amor a las flores. La idea de la muerte es una afortunada liberación hacia la verdadera vida, en el más allá. La vida no se encamina hacia la muerte, sino que procede de ella. Entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre es una celebración relacionada con el culto a los antepasados, a los muertos. Es el tiempo en el que las almas de los parientes desaparecidos regresan a las casas para convivir con los familiares vivos. No obstante, se dan una serie de variantes a lo largo del país. Cabe recalcar que esta celebración no es el duelo, no duele. No puede recibirse al pariente, al amigo, al antepasado, con lágrimas de angustia, más que con nostalgia y sosiego. Aquellos son recibidos con una ofrenda. Dentro del complejo marco de culto y servicio a los muertos, la ofrenda tiene un papel preponderante, es el centro de la celebración. Ofrendar es compartir con los parientes difuntos ciertos goces de la vida. La ofrenda no se otorga como una dádiva, sino como un ofrecimiento o sufragio coaccionado por una tradición que hace realidad la existencia de las ánimas. La ofrenda se prepara y exhibe como expresión de sentimientos aparentemente de gratitud, amor y veneración. Así la ofrenda se obsequia como un acto propiciador de personal y solemne pleitesía. En México, la muerte se come y se sabe a pan horneado, a dulce de guayaba, camote y calabaza tacha, a mole con ajonjolí, arroz con leche, café con canela, tila y aguardiente. La muerte se respira al olor de aquella flor, a flor de cempasúchil, la cual delinea el camino para que los muertos puedan llegar a nuestro mundo. Al final, se trata de recibir a los muertos de la mejor manera en su día, en el que salen de sus tumbas para convivir con sus familiares. Todo tiene cabida si se trata de compartir las cosas de la vida con los muertos. Se ha hablado de mucha individualidad y podríamos decir que México, a diferencia de otros países, las tradiciones culturales lo han vacunado contra las peores facetas de la individualidad. Gracias a nuestra cercanía a mitos, leyendas y a nuestra memoria histórica nos ha permitido respetar y celebrar la muerte. La muerte. Elizabeth Kubler-Ross dijo en una ocasión: la muerte no es más que una transición de esta vida a otra existencia. Ya no hay dolor ni angustia. Sé que lo único que realmente dura para siempre es el amor, y yo añoñaré muchísimo la vida que he tenido y las personas que he perdido. Persistir es más que perdurar. Perdurar es la inercia de la existencia. Persistir es también algo más que un simple existir. La existencia es la diástole de los seres en movimiento centrífugo. La existencia es el universo en expansión. Es la que construye el tiempo. La persistencia es la concentración del universo al retorno de su ser, a su centro. Subsistencia más allá de la barrera de la muerte. A manera de reflexión, me gustaría decir que quizás mi idea está en familiarizar y no hacer de la muerte un tabú. En su lugar, desarrollar un proyecto de vida cargado de sentido, lo cual no es sencillo. Tener la convicción de que la vida se nutre de valores éticos y espirituales. Si nuestra vida está inspirada por el amor comprometido e incondicional y responsable, la muerte no será motivo de angustia. De igual manera, ser solidarios con lo que representa y la ayuda a otros, respetando y sin imposiciones. La esperanza no está en el futuro, sino que lo capacita para volcarse por completo en el presente y, por ende, vivir con autenticidad. Un futuro, el tiempo, espacio, la incesante vida, la realidad ineludible, la muerte. Esta fue una investigación complicada de temas complicados, del cual automáticamente sentimos un rechazo.
Pero bueno, quiero agradecer a todos aquellos que me ayudaron a la creación de esta investigación, también a la grabación del material visual en un Día de Muertos un poco peculiar, a mi amigo Bruno por haberse disfrazado de Catrín. Igual, como decía la doctora Elizabeth Kubler-Ross, familiarizarnos con estas ideas haría que posiblemente viviríamos rodeados de menos violencia. Habló José Luis Avilés Mejía. Si te gustó, deja un me gusta y dime qué te pareció en los comentarios. Igual sería de mucha ayuda que compartieras el video. Mi pregunta es, ¿algún día rebasaremos ese límite de conciencia, de espacio y tiempo, y a la vez de la muerte?